noches, buenas noches, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es Viernes Santo, che, más calma. ¡Vamos! Yo les pago. Después dicen que yo les pago. Por favor, es Viernes Santo, tenemos que estar con un clima de calma. ¿Cómo andan, chicas, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. Bienvenidos, Muy bien, Bueno, nuestro Sarmiento, 2 puntos Santiago del Moro, un día de descanso o 2 por año, este es uno. Así que el lunes va a estar Santiago con todos nosotros, por supuesto, aquí en su programa. Bienvenidos a todos, Gracias por venir. América es vivo siempre. Viernes Santo, feriado nacional, muchísima gente aprovechando, descansando acá, muchos turistas aquí en Buenos Aires también, y nosotros para acompañarte y hacer nuestro programa con todos los temas del día y de la semana. Dramática situación en gran parte de la Argentina, las inundaciones, y hoy subrayamos Salto. En una situación caótica, el río más de 9 metros de altura. Johnny, bienvenido. Exactamente, ¿cómo estás, Paulo? Bueno, más de 1000 personas evacuadas en estos momentos en Salto, provincia de Buenos Aires, 575 en 10 centros distintos de evacuados y 500 autoevacuados. El río Salto, como bien decías vos, llegó a 9 metros 51. Pico histórico. ¿Qué dice el intendente? Bueno, el agua viene de Colón a Rojas, de Rojas a Salto y de Salto a Arrecife. Lo que viene después será pérdidas económicas, pérdidas agropecuarias y las infecciones por agua estancada, que poca gente lo está mencionando, porque solamente en Chaco, te saco por un segundo de Salto, en Chaco tenés 100 casos de Zika confirmados y 90 en estudio. Pero vamos a estar hablando por qué pasan estas cosas. Exacto. Y, lamentablemente, de la corrupción en la obra pública. El drama de las inundaciones, lo que hay que hacer, lo que no se hizo, hoy aquí en Intratables, tema central, con muchos argentinos, en una situación realmente alarmante. Las damas y el profesor en este sector del estudio. Bienvenida, Débora. Gracias. Hola, profesor. ¿Cómo le va? Bien, usted, la foto de anoche, un escándalo. Ay, qué Yo no me meto en eso. Qué espanto, horroroso. Una cosa Yo horrorosa, la vi Gloria. en mi casa. Tremenda, ¿no? tapé así la Horrorizada. ventana. Bienvenida, Débora. Buenas noches, Paulo. Bueno, vamos a estar contando un poco cuáles son las estrategias defensivas de quienes hoy confluyen en un mismo lugar, el Hospital Penitenciario de Seiza. Hablamos de César Milani y de Lázaro Báez. Ambos, según sus abogados defensores, con afecciones de salud que pidieran recursos para poder estar en este momento recluidos y con atención médica. La estrategia de ambas defensas es dar un paso más respecto de la gravedad de su salud para pedir detenciones domiciliarias, por ahora negadas por la justicia. Vamos a contar los detalles de estos pedidos. Lo vamos a charlar acá. Todos quieren volver a casa. Hoy en Intratables vamos a tener encuestadores que van a ir proyectando cómo se viene la elección de cara a la primaria de agosto y a la elección legislativa que tenemos en el mes de octubre. Y un invitado importantísimo, Ricardo Alfonsín, porque cumplimos 30 años de aquella Semana Santa que movilizó a todo el país. ¿Se acuerdan? 1987. Alfonsín, Cafiero, Felices Pascuas, la casa está en orden, Rico, los sublevados, un hecho, un acontecimiento histórico que marcó una bisagra en la Argentina, y Ricardo Alfonsín aquí con nosotros para tratar este tema que es muy importante también. Inundación histórica en Salto. El río creció más de 9 metros y medio. 1000 personas evacuadas. La lluvia no ha dado tregua, los campos están arruinados. En este año van 3 veces que nos inundamos. ¿En 2015 les había entrado esta cantidad de agua? No. Salto, el número de evacuados ascendió a 550. Antes de ayer a la noche nos tapó. ¿Cómo es la situación ahora en Salto, intendente? Y estamos muy complicados. ¿Están recibiendo ayuda? Y no, ayuda. Para la casa no, esto es fuerza de uno. El agua ha llegado a límites insospechados. La crecida más grande había sido en el año 2015. ¿Aquella marca que vemos sobre el enchufe es de agua? Agua. Sí. Se le ha dicho de que abandonen el hogar, pero bueno, por sus pertenencias, animales, no se quieren ir, ¿viste? Alberto, ¿cómo está su casa en este momento? Y en este momento está totalmente destruida. Nuestra solidaridad, intendente. Te agradezco enormemente. Gracias a ustedes. Ya cansa, son 3 seguidas en este año y esta fue la más grande. Estamos en el informe, no es un hecho
extraordinario, es un hecho recurrente. Hay gente que dice, me pasó hace 2 o 3 años, se vuelve a repetir. Estamos en una situación dramática, Johnny. Límite. Límite. 1000 personas evacuadas, te decía recién, 9,51 metros, Río Salto, nunca había pasado en la historia. Llamé a personas del gobierno, le pregunté qué estaban con todo esto. Me contaban que el presidente Macri tiene un informe recién salido del Banco Mundial muy, pero muy preocupante, que marca que esto se va a incrementar en el futuro ya cercano, en el futuro inmediato, que las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza el país, que representan el 95% de los daños económicos y que solo en 2015, el anteaño pasado, las lluvias afectaron 800.000 hectáreas y se perdieron 6.000 cabezas de ganado, una pérdida de 650 millones de dólares. Causas principales de la inundación, crecimiento urbano desorganizado, que se habla poquito de esto, ¿no? Claro. Torres, lo mal que estamos planificando las construcciones en las grandes urbes, no solo Buenos Aires, cambio del suelo, menos bosques y más monocultivo, soja y el cambio climático. El volumen de las lluvias creció 20% entre 1960 y 2010. Ya tiene en sus manos esto el gobierno, el tema es qué van a hacer a partir de ahora. ¿Cómo lo resolvemos? Ayer hablamos de General Villegas, hoy hablamos de Salto, hablamos de Tucumán, porque es gran parte de la República Argentina. Y el tema es cómo salimos. Lo que no hicimos no se hizo y hoy se sufren muchas consecuencias. Bueno, el tema es cómo salimos también. A ver, acá hay dos realidades. Una, la de las obras y el dinero, y otra es la de la contingencia. Ayer incluso lo discutíamos con Diego, porque en el tema de la contingencia, yo insisto, así como lo cuestionaba en los gobiernos anteriores, lo digo hoy también, el país tiene que tener una infraestructura preparada para contingencias climáticas o catástrofes naturales que no requieran de improvisación o pedidos de solidaridad que serán bienvenidos. Pero digamos, galpones ya con el aprovisionamiento de colchones, los camiones listos para salir, con agua potable, con medicamentos, eso no se ve de manera organizada. Eso por un lado, la contingencia. Después las obras van a llevar mucho tiempo y mucho dinero. Hay que ver qué nivel de infraestructura y de inversión. Ahora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ayer contamos que desde el año 2001 existe el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica y eso se subejecutó, las inversiones realmente no se hicieron. Entonces yo cuando un poco decía háganse cargo me refería a que, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y hago la corrección respecto del gobierno, y lo conversábamos con Carlos, ayer dije desde el 87 gobierna el mismo signo político en la provincia de Buenos Aires y las obras no se hicieron. Bueno, Cafiero algo hizo respecto de, claro, de la intención de del salado, que es un prevenir, punto. Exactamente, pero bueno, son muchos años, más de 20 sin inversiones reales. Silvana, ¿estamos en condiciones de arrancar? Por supuesto que hay muchas responsabilidades, que hay cosas que no se han hecho, aquí hay créditos de Banco Mundial que también en algún momento llegaron. ¿Hay un plan para que no sea el colchón, el agua mineral, la pechera de Cambiemos, la pechera de la Cámpora? Mira, por supuesto, y la gobernadora se puso al frente. En los últimos días anunció un plan de obras hídricas de más de 15.000 millones que van a estar terminados para fin de año, que van a beneficiar a 8 millones de bonaerenses, pero como ustedes decían, esto es un tema que trae años de atraso y que además el cambio climático profundiza. Hay un montón de factores que afectan principalmente a las cuencas de la provincia de Buenos Aires, las cuencas hídricas, pero también tenemos ahora Comodoro Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Que no había pasado nunca y que, como ustedes decían, tenemos que estar preparados para, primero, prevenir y recuperar estos años de tantas décadas de abandono de la obra pública, y por eso hay un plan muy ambicioso de obra pública. Ojalá, pero y también, ordenarnos, porque como dice Johnny, se van tirando el agua uno al otro, yo construyo, y hago un canal para clandestino. coordinar, fíjate, la gobernadora María Eugenia Vidal también hace poco tiempo con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que también la ciudad en los últimos años estuvo afectada por cambio climático, y sin embargo con la cantidad de obra que hubo, de alguna manera se mitiga. Pero te decía que la coordinación también llegó al tema del SAME, que se está coordinando con la provincia de Buenos Aires, primero en el área metropolitana y luego hacia toda la provincia, para que este tema de la actuación rápida pasa un poquito más rápido. Pueda estar Aldo, organizada. desde lo económico, ¿es factible? Vos hablás siempre acá de esas mesas, de esos acuerdos, en algún momento decía Dualde, Alfonsín, Bergoglio. Digo, armar una mesa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Vidal tal vez vuelve a ser gobernadora, tal vez no. Decir, nos ponemos de acuerdo, hacemos las obras, aunque no se ven. El día que inauguramos va a venir Vidal porque las empezó y estará el segundo, estará el tercero. ¿Se puede evolucionar o no? Se puede, y puede haber financiamiento externo. Lo que se necesita es tener el plan maestro, y esas son políticas de Estado. Brevemente la situación. Hubo una inundación gravísima en la década del 80 con el gobierno de Armendáriz.
año 85, 86. Radical. Sí, bueno. Sí, el primer gobernador de la democracia. Hubo una gran inundación, lluvias, que eran las lagunas encadenadas y las cuencas del Salado. Yo recuerdo que Armendáriz en un momento dado, en plena campaña del 87, y hoy que recordamos los 30 años, me acuerdo de eso también, los 30 años de Semana Santa, él llegó a decir, bueno, que los bonaerenses tenían que acostumbrarse a vivir con agua. Eso Dame un minutito, Aldo, porque tenemos un problema con tu micrófono. Okay. Ya lo corregimos, ya estamos terminando el concepto. Johnny, demos datos. Sí. Y por supuesto que esto lo vamos a ampliar porque todos estamos consternados, queremos trabajar, queremos contribuir. Pero hay que buscar ideas superadoras y también hay que buscar responsabilidades. Te doy dos datos. Sí. Uno de la provincia de Buenos Aires y uno de Comodoro Rivadavia, sí, provincia de Chubut. Provincia de Buenos Aires, lo que dejó la última gestión fue una de las provincias que menos invirtió, no en obra pública para cuestiones hídricas, en general, de todos los últimos 40 años. Te doy un ejemplo, San Luis sí, invierte 46 pesos de cada 100 en obra pública. Esto está chequeado. Es mucho. Anda el presupuesto oficial de San Luis. Es mucho. Yo hoy fui y lo rechequeé. Sí. Es la mitad. Es muchísimo. Sí, con solo entrar a San Luis creo que hemos ido algunos a trabajar o algunos y dicen, che, hay una estructura distinta. Hay miles de cosas para criticar a San Luis. No es la perpetuidad de los Rodríguez Sá, lo que miles sea. de cosas. Exacto. Pero los tipos invierten en obra pública. 1 peso de cada 2 va a obra pública. En la provincia de Buenos Aires lo que dejó la gestión Scioli fue 3 pesos de cada 100. O sea, el 3%. ¿Sí? El promedio de las provincias es 15 pesos de cada 100 para la obra pública. Te hablo de Comodoro Rivadavia cortito. El otro día cuando pasó lo de la Cámpora, los chicos que fueron con el buzo y los echaron. Y le dijeron, muchachos, sáquense el buzo. Yo creo que ahí la bronca no es casual, no es que, bueno, justo de casualidad tenían el buzo de la Cámpora, porque la gente de Comodoro Rivadavia tal vez es una de las ciudades que más vio cómo se robó la plata de la obra pública. Te lo voy a dar... Comodoro Rivadavia. Autopista Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia. Sí. Esa obra la tenía que hacer el señor que hoy tiene problemas de arritmia, Lázaro Báez. Mirá cómo fue el robo bestial que se hizo. El costo inicial era 674 millones de pesos. Se hizo el 37% de la ruta. El 37%. El gobierno pagó 2.900 millones de pesos a través de José López. Un sobreprecio de 329%. Andá Comodoro Rivadavia y te vas a dar cuenta por qué la gente tiene tanta bronca con el tema de la obra pública. Aldo, más allá de la corrupción y del robo, que es un tema brutal, porque este es un claro ejemplo, ¿cómo salimos para evitar todos los años? Además, las pérdidas que tenemos, porque no solamente tenemos el gran problema de los argentinos que viven con el agua al cuello y pierden todo, sino que hacemos un esfuerzo y decimos, che, la soja, y después la soja gran parte la perdemos, o el trigo, o el maíz, lo que sea, ¿no? Esta inundación fue gravísima por el nivel de lluvia caído. Nos va a quedar un serio problema en la red vial y también va a caer, no mucho, 2-3% la producción agrícola, pero bueno, 2-3%... Perdemos plata. Perdemos plata. Simplemente, rápidamente la historia. Sí. Bueno, Cafiero hizo la primer gran obra que fue el canal Mercante, que alivió la zona de Bragado y las encadenadas. ¿En el Salado es eso? Sí, eso era una obra de las encadenadas que habían planificado el gobierno anterior con financiamiento del Banco Mundial y Cafiero la ejecutó en épocas de crisis, el año 87, 88. Sí. El segundo tema fue la gran obra de recuperar la cuenca del río Salado. Ahí hay créditos, yo participé mucho como asesor financiero de esa obra. Ahí hay un crédito del Banco Mundial y del BID. O sea, la plata viene de afuera, no la necesitamos sacar del impuesto nuestro. A muy largo plazo, pero que se van pagando solo porque la cuenca del río Salado puede recuperar millones de hectáreas a la producción, más que nada ganadera, más que agrícola. En el gobierno de Felipe Solá se hizo el 50%. Luego en Scioli paró esa obra, hizo muy poco. Y por último es lo del río Reconquista, que ahí se hizo una gran obra del río Reconquista, eso fue Dualde con los fondos del conurbano bonaerense. Y hoy el río Reconquista no trae mayores problemas de inundación, porque más allá que tiene un dique de contención que se hizo en el año 1969. Claro, mucho tiempo tardamos. Y hablamos de cuencas que son fundamentales porque el Reconquista muere en Tigre, en el río Luján, pero pasa por miles de municipios. Ya estoy con Toti y voy con Diego y tenemos al intendente de Salto porque queremos saber cómo están pasando un momento dramático. El río, 9,5 metros y más de 1.000 personas en problemas. Diego. Intento retomar, Paulo, algo que ayer comencé, una idea, ¿no? Que las obras que no se hicieron y las que se deben hacer, que tampoco están haciendo,
si es que no terminan un mandato, en esto la política, independientemente de los partidos y los gobiernos, debería ponerse de acuerdo. Si lo empieza el macrismo ahora, saber que si continúa el macrismo la va a tener que seguir, si vuelve el kirchnerismo la va a tener que seguir, si gana el masismo la va a tener que seguir. Son obras a largo plazo, pero de una vez por todas, si no se comenzaron en un momento ya a pelearnos con quién, ya esta gente con agua no podemos esperar ni quedarnos en la chicana en eso. Digo, y hoy me gustaría, hoy de verdad, y no es entrar en política ni es politizar el tema, hoy, ¿se acuerdan cuando vino Vidal acá? Que estuvo bárbara, estaba la ciudad bajo el agua y Vidal dando cuando la cara. era vicejefa. Cuando era vicejefa de gobierno, dio la cara acá, respondió a todo el mundo de frente. Hoy me gustaría que el gobierno actual, independientemente de que las obras no se hicieron y demás, que el gobierno verlos reunidos, declarando un plan de emergencia, con las botas por la rodilla. Digo, hoy Macri está de vacaciones. Entonces digo, hay medio país bajo el agua. Sacando lo económico, lo de Alpargata, los Ancos, lo corremos. Tema emergencia de lo que está ocurriendo con las inundaciones, no hay momento para el descanso. Cuando vos te comprometés a ser presidente... Venías bien y fuiste a la No, pero digo, chicana es igual. así. Me gustaría verlos todos reunidos, dando la cara, proponiendo cosas. Pero a ver, las obras se están Pero aunque haciendo... sea- Mira, vamos a ver No, un pero no poquito puedes lo estar que de pasó en la vacaciones ciudad. hoy. Fíjate en la ciudad. Cuando gente bajo Macri, el en la agua, primera de inundación verdad, digo, respeto por la enorme, gente. dijo a los argentinos, por lo menos a los porteños, nos vamos a seguir inundando, porque esa es la verdad. Ahora estamos diciendo lo mismo. Durante décadas no se hizo nada, ahora hay un plan para adelante, va a llevar tiempo. La primera parte de esta etapa que presentó la gobernadora va a terminar a fin de año. Pero además de eso, hay coordinación entre las 3 jurisdicciones. Pues esto no se trata de un problema solamente de una Lo quiero cuenca, con el es toda la helicóptero provincia. atravesando las zonas inundadas, con casco, pero marcando los mapas. A ver cómo lo hacía lo quiero Bernie. laburando, A ver, lo queremos ¿para qué laburando. querés show No comiendo si lo que jabalí al hay que escabeche. solucionar los Eso voy. problemas? La gobernadora está en donde tiene que estar No, y el los funcionarios presidente, también. el presidente estamos hablando. 64 días de vacaciones. A ver, Permítame un ahora segundito. cuando hay 1000 evacuados en Salta, ¿te parece a vos? Permítame un segundito porque está con mucho trabajo y lo vamos a interrumpir un segundo. Queremos saber la situación en Salto para aquí poder conocer el cuadro que están viviendo. El señor Ricardo Alessandro es el intendente de esta localidad. Ricardo, un gusto saludarlo. Buenas noches. Un gusto también saludarlos a ustedes y gracias por preocuparse por nuestra tremenda situación, la que estamos viviendo en este momento. Sí, lo sabemos. Hablamos aquí de un río 9,5 metros. Jonathan Viale ya dio un número importantísimo de evacuados. Sé que el agua cruzó las vías, que ustedes venían viendo esto. Cuéntenos cómo están en estos momentos y por qué están pasando lo que están pasando. Bueno, nosotros pertenecemos a la cuenca del río Arrecifes. Nosotros, en nuestro nacimiento de nuestro río, nace la laguna La Tigra, pasa por Colón, continúa por Rojas, luego Salto y después Arrecifes. Sí. La situación, realmente los intendentes de esta cuenca trabajamos todos en conjunto, a pesar de que somos de distintos signos políticos. Eso está muy bien. Pero tratamos de no perjudicarnos y no tirarnos el agua el uno al otro. Ajá. Pero en esta cuenca yo veo un promedio de alrededor de 200 milímetros, lo que afectó notablemente nuestra población. La crecida más alta había sido en el año 2015 con 9,30 metros. Ahora llegamos al récord histórico de 9,58 metros, con 575 evacuados y un número de autoevacuados que realmente no sabemos cuál es, pero debe superar los 1000, porque sigue apareciendo gente de las casas y que estamos atendiendo de la mejor manera posible, con la colaboración inestimable del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha estado permanentemente acompañándonos. ¿Lo perdimos, Ricardo? Bueno, Voluntarios de toda la zona, con la colaboración inestimable de toda la provincia de Buenos Aires, que nos está dando una buena mano ante este desastre, que es uno de los desastres, el desastre más importante que ha tenido nuestro pueblo. Seguro. Ricardo, ¿cómo se sale? Yo sé que hay que hacer obras, yo sé que hoy lo primario es atender a toda la gente, que baje el agua, que escurra, que dejemos de tirarnos agua de uno para otro, como si no, desde un lugar de falta de solidaridad total y de falta de previsión. Pero ¿cómo se sale de este momento? ¿Esto se puede agravar o tiende a mejorar? ¿Cuál es el cuadro? Tiende a mejorar porque ahora ha bajado 10 centímetros, no ha bajado tanto. Superó la barrera de la vía, hay calles del pueblo de Salto anegadas totalmente que nunca se vio, pero se sale con la solidaridad de todo lo que estamos trabajando en estos pueblos y de los intendentes vecinos, que vuelvo a repetir, que de signos políticos distintos
somos dos justicialistas y dos de Cambiemos. Claro. Hemos trabajado en conjunto y me están dando una mano y nos hemos avisado para hacer una evacuación que hicimos del 80% de la población 2 días antes que venga de Rojas, la crecida más grande de la historia. Me avisaron y hemos hecho una evacuación que se llamó evacuación en seco, en el cual tratamos de sacar la mayor cantidad de vecinos posible, pero por supuesto, hay vecinos de nuestro pueblo que estén en la ribera que no quieren salir de sus casas. Claro, porque les roban todo, es muy complicado. ¿Algunas preguntitas más? Sí, es difícil. Sí. Le preguntaría al intendente, buenas noches, Jonathan Viale, ¿cuál es la obra macro que hay que hacer? Porque usted recién decía, de Colón va a Rojas el agua, de Rojas va a Salto, de Salto va a Arrecife, se la van tirando el agua entre distintos municipios, por más que haya una cooperación lógica, por más que sean de diferentes partidos políticos, pero ¿cuál es la obra macro que hay que hacer para que esto no vuelva a suceder? Bueno, acá la gobernadora, por primera vez en la historia, se ha comprometido y lo está cumpliendo. Estuvo en Salto en el día de... Antes de ayer estuvo en Salto, ayer estuvo en Salto, conjuntamente con el jefe de gabinete del Gobierno Nacional y conjuntamente con el ministro de Desarrollo Social, López Medrano, y se ha comprometido a hacer una obra que va a ser licitada la semana que viene, que es la limpieza que nunca se hizo de nuestro río, de la cuenca del río Arrecife. Va a limpiar Salto y Arrecife, empezando por la desembocadura, en el cual había en algún momento una profundidad de 5 metros y ahora creemos que hay zonas que no llegan a 2 metros. Es decir, que el río está totalmente anegado por ramas y demás cosas que realmente mucho nos preocupan. Seguro. Después el tratamiento de los puentes, va a haber puentes que tienen poca luz, algún puente van a tratar de hacer de nuevo. Hubo puentes cortados en este momento está cortado el puente del río Arrecife y está cortado el puente sobre la ruta 32 que comunica Salto con Pergamino. Bien. Y va a haber algunos alcantarillas aliviadoras a la salida de los puentes. Es decir que realmente el gobierno de la provincia, en la figura de Rodrigo Silvosa, se ha preocupado mucho para que esto sea una realidad. Hace una semana han venido 3 empresas para presentarse a la licitación. Es decir, que creemos que por primera vez en la historia va a ser tratada esta cuenca como realmente se lo merece. Ojalá. ¿Por qué le digo? Tenemos alguna pregunta más. Estamos hablando con el intendente de Salto, pero está dando un panorama alentador, diálogo. Somos justicialistas, somos de Cambiemos, somos de no sé qué, la gobernadora, no importa si es de otro palo. El tema es que pensemos en la gente. ¿Claudio? Absolutamente. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. Soy Claudio Saboya. Quería preguntarle en este relato que usted está haciendo, muy buenas noches, ¿qué cosas está necesitando más hoy el vecino de Salto y qué aviso se puede dar a la gente que pasa por esos puentes y esas rutas que usted mencionaba? Estamos en Semana Santa, hay mucho tránsito, hay camiones, aunque un poquito menos por la restricción del feriado, pero hay mucho turismo, hay familias que se van a visitar y todos sabemos que entre los pueblos bonaerenses se mueve mucho. Entonces, ¿qué lugares mejor no pasar? ¿En cuáles tener cuidado? ¿Y qué necesita el vecino de Salto? Le digo, lo primero que le digo, que el puente de la ruta 188, que cortó en un primer momento la ruta que va desde Rojas a Junín, ya está habilitada. La ruta 31, que va de Salto a Rojas, también está habilitada porque el agua ya dejó de pasar por arriba del puente. La ruta 32, que va de Salto a Pergamino, todavía ese puente está cortada. Y esta noche me avisa el intendente de Arrecife que la ruta 191, que va de Salto a Arrecife, está cortada en este momento. Bien. Le explico como cosas que la provincia de Buenos Aires realmente estoy muy agradecido porque nos ha provisto todo lo necesario. Pero si alguna cosa quieren colaborar que es de importancia, sobre todo para los chicos, es pañales, leche y agua mineral. Perfecto. Pañales, leche y agua mineral como lo más importante y por supuesto todo lo que sabemos y se nos puede ocurrir porque ya estamos lamentablemente muy acostumbrados a esto. Úrsula, una preguntita más al intendente y no lo molestamos más. Alessandro, buenas noches. El problema urgente es el agua, pero con el panorama que usted da podríamos pensar que en los próximos días empezaría a bajar. ¿Qué medidas evalúa desde la Intendencia para ayudar no solamente a los habitantes del casco urbano, sino a los pequeños productores? Bueno, nosotros tenemos pensado para los pequeños productores
y declarar la emergencia agropecuaria y la emergencia económica también, porque ha hecho un desastre en muchos hoteles de la costa ribereña y en muchos comercios de la costa ribereña. Para aquellos vecinos que no sabemos el día que va a volver, el agua estaba en 9,58, estamos en 9,45 en este momento. En 9 metros 45 viene bajando el agua. El pico de crecida ya lo hemos soportado. Pero acá habrá que ver el día más importante, que es el día después. Las medidas que va a tomar la municipalidad conjuntamente con el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a ser la desinfección y ver qué casas quedan en pie y qué casas no quedan en pie. Mañana viene el presidente del Instituto de la Vivienda, el señor Eber Van Toren, viene a ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que puede hacer el gobierno de la provincia. Es decir, que estamos hoy en Buenos Aires, que realmente en este... Que esté usted muy bien, muchas gracias. El señor Ricardo Alessandro es el intendente de Salto. Punto importantísimo en este momento. Más allá del comentario esperanzador que hace del diálogo, del dinero, del agua que baja, hay una parte que no hay que olvidar. Y tiene que ver con los robos, con la corrupción, con la falta de obras, con gente que hizo todo al revés. Con la obra pública que no se hizo porque se robaron la plata. Te doy otro ejemplo, Tucumán. Salgamos por un segundo de Comodoro Rivadavia, en Chubut, de Salto, en la provincia de Buenos Aires. Tucumán se inundó, tuvo 7 inundaciones graves en los últimos 30 años. En el 87, que era Fernando Riera, el gobernador. En el 92, que era Palito Ortega, el gobernador. En el 98, que era el represor Bussi. En el 2000, que era Miranda. En el 2007 y 2015, que era el Perovich. Y ahora de vuelta, que es Mansur. O sea, en 30 años, 7 inundaciones graves. ¿Sabes cuánta guita se prometió para hacer la obra pública? 16.200 millones de pesos solamente para obra pública hidráulica, para que no se inunde más la provincia de Tucumán. Se prometieron 11 planes hídricos. Sí, 11 que iban a terminar con las inundaciones. El último fue el que conocimos del señor José López, el ingeniero José López, que eran los famosos 290 millones de pesos que nunca llegaron por el tema de la coparticipación. Esto también es razón principalísima de por qué se sigue inundando la Argentina. Un toquecito con Toti, porque voy a cambiar de tema, pero quiero escucharte, Toti. Sí, lo primero que me parece que es correcto esto, hay que debatir una ley de emergencia ante los desastres naturales. No puede ser que los funcionarios estén atados muchas veces para tomar decisiones por miedo a que después le hagan un juicio, como pasó con el caso de los intendentes cuando un funcionario de vialidad corta la ruta para que se escurra el agua. Y lo denuncian. Es decir, tiene que haber un debate, no se puede estar más pensando en que esto no va a ocurrir. Creo que esta ley tiene que ser debatida, la doctora Carrió lo ha propuesto y bueno, me parece que el Congreso está debiendo eso, tiene que ser urgente. Y la otra cuestión me parece que tiene que ver con, te causa mucha indignación, yo conozco lo que es estar inundado, es decir, lo he sufrido muchas veces, la desidia a los funcionarios. Este es un desastre importante, pero muchas veces lo que dijo el intendente pasa, los ríos, los arroyos, si se lo limpia solamente, no es necesario una mega obra para resolver el problema, ¿no? Ese es el tema, que ni siquiera se hace eso, y entonces te causa indignación porque tiene que ver con la desidia de los funcionarios. Exacto. Pablo, ya estoy. En la Madrid, en Tucumán, como decía recién Johnny, 5.000 personas quedaron bajo el agua. 11 planes hídricos se habían anunciado en esta década, no se hizo nada. La ciudad de Buenos Aires, en el mismo lapso de tiempo, entubamiento del Vega, del Maldonado, obras de control de inundaciones en la Ribera. Esto es lo que va a pasar a largo plazo en el país, porque el presidente tiene como prioridad un plan muy ambicioso de obra pública en todo el país y empezando por la obra hídrica. Y hay que rescatar lo que dijo el intendente, esto de la evacuación en seco, prever, porque las cosas se saben que va a pasar. Sí, lo sabemos. El tema es olvidarnos por un instante quién lo inaugura. Hubo una obra, no sé si aquí en Capital, donde estuvo Ibarra, donde había otros. La obra de La Boca. Hoy La Boca. Ah, La Boca que también se inundaba toda. Entonces aparecía el intendente del momento, el anterior. De la Rúa, Tellerman, Ibarra. No es tan complicado. Luis, buenas noches. Ya estoy, Carlitos, ya estoy, profesor. Bienvenido. Nosotros damos como una de las causas la corrupción, el dinero que se gasta, se desvía. Te aclaro que el Banco Mundial, cada dólar que pone, la Argentina tiene que poner otro dólar para esa obra. Nos cuesta. Pero el problema es que todos creemos que ese endeudamiento es para inversión. Mentira. Cuando vos te endeudás para inversión,
es porque no tenés plata, porque la estás gastando en otro lado. O sea, la Argentina tiene también como problema de corrupción el empleo público porque toma empleos indiscriminadamente cada gobierno y todo ese dinero que va al gasto público ineficiente, en el que entra la corrupción, los sobreprecios de las obras, es que se posterguen estas obras, porque las obras del Banco Mundial no te dan plata, porque están monitoreadas, auditadas, todo, y porque tenés que poner una parte... Te controla, el Banco Mundial te controla. Claro, porque te está dando $1 y te está pidiendo $1 a vos. Está bien eso. Y está bien, si no... Que con no, la cantidad de gente viva acá... ambientales, por ejemplo, la reempresa de Tres Gargantas en China gastó $25.000 millones para eludir el control de medio ambiente del Banco Mundial, porque haber tenido financiación internacional. Ahora hay otra gran obra en el Riachuelo, con la cloaca mayor, no sé cuál es la historia, que nos dieron un crédito. Del Riachuelo. Vos tenés que decidir qué querés tener. Un país en estas condiciones, donde esto es como estar en guerra. Es el mismo gasto público que si estuvieras en guerra. Para eso tenés que gastar más eficientemente, bajar el gasto público, porque vos fijate el suicidio al que va la Argentina. Se está endeudando a una velocidad mayor de la que baja el gasto público. La deuda le va a ganar a la baja el gasto público, te quepa duda. Entonces, si no reorganizamos eso, de claro, gastar ¿cómo salimos de ahí? El dinero, claro. Este enemigo, esta guerra, la vamos a tener constantemente. Ahora le voy a preguntar en un ratito a Aldo, que es economista, cómo de la misma manta esa corta resolvemos todo, porque hay que hacer obras, porque el atraso en infraestructura en nuestro país es brutal, ¿no? Más de 7.000 accidentes por año por las rutas lamentables que tenemos, para hablar solamente de algo. Yo quisiera rescatar un concepto de ayer y también apareció hoy fuertemente. Argentina hace años que no tiene planificación. Planificación. Y no solamente eso, somos un país enunciativamente federal, pero no en la práctica. O sea, yo sigo la idea de la ley que señalaba Totti, pero profundizándola aún más, porque si vos no te pones de acuerdo, está tan feudalizado el país que el intendente de no sé dónde, como decías vos, le tira el agua al otro. O sea, planificación es uno, federal es otro concepto que hay que poner en la práctica. Y el tercero, muchas veces, y dejo de lado la corrupción, yo comparto lo tuyo, estamos todos de acuerdo con de eso, Scioli, ¿no? pero también te digo que el año pasado, a octubre, en la provincia de Buenos Aires, del 50% en el mes de octubre que debió haberse ejecutado, se había ejecutado en obras públicas, entre las cuales están las hídricas, 12,9. El ministro es el señor Sensón. Pero perdón, entonces, digo, ¿por qué tampoco? ¿Porque no prestaron atención o porque no querían firmar? Dato de la Contaduría General de la provincia. ¿Por qué tampoco? A ver, el ministro cambió, no es más Sensón. Aparte hay una cuestión que nadie dice, que el manejo de las cuencas hídricas no tiene que ver solamente con un municipio, sino que son varios. Entonces, la coordinación es muy importante en esto. Y por eso ahora se hace a un nivel central el tema de la planificación, como lo dijo recién el intendente de Salto, con la gobernadora a la cabeza de este tipo de obras. La verdad que se ha hecho poco y lo que se hizo mal. El tema de las lagunas, de la cuenca encadenada que señalaba recién Aldo. Poco y mal, qué buen cóctel, ¿no? Poco y mal. Pero acordate lo de Olavarría. La planificación, Silvana, lo que decía Carlos, yo coincido. Una cosa es la planificación por el tema de las obras, pero me parece que ante la emergencia, hoy todos los titulares hablan de inundación histórica. La planificación tiene que ser para la contingencia, en línea de lo que decía Diego también. ¿Qué hacemos con la gente que hoy tiene el agua hasta el cuello? Obvio. Entonces, ahí es donde yo creo que la planificación respecto de la atención para todas las personas que están en este momento siendo damnificadas no está coordinada de la manera que nosotros... Pero, Débora, mira, ustedes están viendo estas imágenes que tenemos aquí en este momento. Es una cosa de loco, gente tomándose de una soga para no ahogarse. Bueno, pero ahí tenés una brutalidad. Lo que dice Débora, bueno, es cierto, hay una ley, dos leyes nacionales. Bueno, pero ¿qué? No se cumple. Bueno, pero ¿qué? No es tampoco vengamos con el verso que son culpa del cambio climático, Gloria. Yo creo que hoy, que es un día muy importante, la Semana Santa esta, porque hace 30 años fue la rebelión de los Carapintadas, cómo la gente pudo actuar ese día y volver del día de vacaciones, porque estábamos todos de jauja, la Semana lugares, Santa. Sí, de turismo, y volvimos. Los 4 días estuvimos. Bueno. Vos estuviste trabajando, Carlos. No. A full. Y la gente volvió a Plaza de Mayo para apoyar a Raúl Alfonsín. Acá hay que hablar también de la gente. ¿Qué hace la gente de los pueblos como para exigir a sus gobernantes que tomen medidas frente a catástrofes naturales?
porque la gente por ahí tira basura, no cuida los canales, no los limpia, como decía. Claro. Pero Gloria, la gente ahora no puede hacer nada. Lo primero no que tragamos, no hacemos nada. Pero la gente, pero perdóname, la gente de esos lugares, la realidad. pero la gente de esos lugares está o en el techo de sus casas tratando de no ahogarse o autoevacuada o evacuada por las intendencias. En todo caso, lo que hay que preguntarle es al Estado qué ayuda le puede llegar a dar, porque históricamente en los últimos 5 años todas las inundaciones que hubo en Buenos Aires, solamente en la provincia de Buenos Aires, después se prometieron créditos agropecuarios y beneficios impositivos para los damnificados. Por un lado, era muy difícil poder comprobar qué es lo que vos habías tenido afectado, qué es lo que habías perdido, para poder acceder a una reparación. Pero y si accedías con mucha suerte a la reparación, era menos del 50% de lo que habías perdido. Esto es una cadena de pérdidas. Entonces, no es momento de ahora de estar reclamando, es momento de que solo el Estado lo haga. Digo, si hay una subejecución en intendencias, pero si hay una subejecución en intendencias, si hay una subejecución en provincia, si hay una subejecución en nación, pidamos las obras a largo plazo, pidamos responsabilidad de los ministros, en todo caso, también hay un ministro acá que es el de Medio Ambiente, y después cuando ya bajó el agua, cuando ya se resolvió Está imputado por... Sigue siendo ministro, ¿verdad? Sergio Berman está imputado por las contrataciones el ministro de Medio Ambiente. Cuando fueron las inundaciones anteriores y el problema de... ¿Cuál era funcionario? Preguntamos a Silvana. El fuego. Preguntamos a Silvana qué hace ahora el ministro, qué está haciendo. Paulo, ya voy. Nacional. A ver, esto tiene que ver con la ejecución de obras, no es solamente lo que podés hacer desde el punto de vista del impacto ambiental. Pero, por ejemplo, la verdad que lo que está pasando en todo el país, a ver, vos recién decías del presidente, ¿dónde está el presidente? Eso. Entre las primeras inundaciones de Tucumán el presidente estuvo y está con la gente, y ahora en Salto, lo dijo el intendente también, están recibiendo agua, están recibiendo muy hábil para salir están de recibiendo una pregunta que la mitigación que dice Débora y que le preocupa, la mitigación de la catástrofe. El Estado está actuando rápido. El problema es de planificación. Yo creo que no se arregla con solo ir, sino que hay que prometer cosas. La gestión del rabino Berman, perdón, de Sergio Berman, deja muchísimo... Pero quiero dar un dato. Deja muchísimo que decir la gestión de Berman. Cuando fueron los incendios en distintas provincias a comienzo de este año, en realidad fue diciembre del año pasado... Perdón, después quiero que volvamos a esta... Perdón que te interrumpa, Johnny, pero yo veo las imágenes con un poquito... Después quiero que volvamos a esto para que tomemos magnitud de lo que estamos hablando. Pero ¿sabes qué pasa? Esto no es el agua en la puerta de casa y me mojo los pies. Gente tomada de una soga para que no se lo lleve. Esto es peor que un río. Te puedo explicar por qué. Ahora me contás, Luis, pero miremos las imágenes para tomar conciencia desde los lugares de la Argentina donde podemos salir a la calle y hacer... Miren lo que es esto. La velocidad del agua. Esto es peor que un río, no te salvás. Hay gente que no sabe nadar. Es una locura absoluta y las enfermedades que traes atrás. Sí, Johnny, perdón. Te quería completar esto, que hubo mucha subejecución en el área de combate contra incendios. Cuando fue, ahora subió, pero después de los incendios, lógicamente, como pasa, es espasmódico, todo en la Argentina es espasmódico. De los 450 millones presupuestados en el área de incendios se habían gastado 232 millones. Y en Río Negro, que fue la provincia, ustedes se acuerdan, que había quedado casi al 40% incendiada, de 1.200.000 pesos se habían usado 80.000 pesos. El 6%. Nada. Después hubo un reto, ¿se acuerdan que fue un retiro espiritual que hicieron no sé dónde, en Chapadmalal? Hubo un reto y el ministro Berman empezó a invertir. ¿Por qué, Silvana, si está el dinero? Una cosa es un país 30% de pobres, no tenemos plata, apagamos un problema y tenemos otro. Pero si está la plata, ¿por qué no la usamos? Pero, Paulo, el año pasado fue el primer año de gestión. Sí. Ustedes me hablan de un plan de obras que venía de antes, todas sospechadas. Hubo que mandar todo a la auditoría, hubo que hacer un relevamiento del desastre que habían dejado en una provincia quebrada. Yo no estoy diciendo que no puede haber algún tipo de demora o algún tipo de error en los funcionarios, pero pensemos de dónde veníamos. A ver, la subejecución tiene que ver con un montón de procesos que se tuvieron que hacer los primeros 6 meses del año para ver dónde estábamos parados. Y después, a medida que iban saltando los bolsos por las paredes y demás, se dan cuenta que evidentemente un funcionario con responsabilidad después de eso tiene que tomar precauciones para poder empezar a ejecutar. Vos que no sos del gobierno y no sos del Frente para la Victoria, ¿había un problema si uno firmaba algo de esas obras que venían de...? No. ¿O se tardó demasiado? Un problema de su administración, porque estaban las empresas elegidas y contratadas. Vos podés tomar una medida de emergencia, decretar la emergencia hídrica o de infraestructura y tomar decisiones rápidas. Sí. No se le dio privilegio
a este tipo de obras. A ver, dos cosas. La ciudad de Buenos Aires, la obra más importante que se realizó fue el doble túnel del arroyo Maldonado, que está evitando las inundaciones a lo largo. Ese diseño se empezó en el gobierno de Ibarra, lo continuó Tellerman y lo concretó Macri. Con un préstamo del Banco Mundial salió 1.200 millones de dólares con aportes públicos. ¿Cuánto costó el Maldonado? 1.200 millones de dólares. Nosotros acá en este canal, lo que hace mucho que estamos en la zona, no, caían 2 gotas, había que salir con un bote. Era imposible, este barrio era brutal porque el Maldonado está a 2 cuadras. Te digo más, en el origen del proyecto en el gobierno de Ibarra era construir grandes piletones debajo de los estadios de Atlanta y Argentino Junior. Después se modificó. Claro, reservorios. Con un reservorio. Eso después se modificó y hoy se hizo un reservorio en la punta cuando desagota en el Río de la Plata. El problema es cuando hay sudestada. Que nos mete el agua adentro. Claro, se diseñó un sistema muy moderno que hizo una empresa italiana asociada con una empresa local y se hizo una excelente obra. Pero se terminó, no nos inundamos más. Acá Villa cada vez hay más precipitaciones en menos tiempo y la ciudad termina siendo como el desagote de una pileta. Cuando vos le tiras mucha agua junta, es probable que desborde por las napas. En La Boca, por ejemplo, mi familia, de los años 40 y 50, perdió todo. Y hasta mis 25, 30 años todavía nos mojábamos hasta acá y teníamos que cruzar. Hoy ya no. ¿Por qué? ¿Sabés quién lo hizo de la Rúa intendente? Bueno, sí, pero lo continuaron los gobiernos. Y ya estoy con Alejandro y con Graciela que me están pidiendo la palabra, pero está el señor Alfonsín. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien, Paulo, qué elegancia. Está, caballero? Usted también, ¿eh? Bueno, yo como se la... Usted 10 puntos, ¿no? Como se la habitué. Siempre. No, pero a veces lo veo en camisa, sí. Hoy, Viernes Santo. Pero ¿estamos bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Para reemplazar a Santiago. Exacto. Ricardo, por supuesto que vamos a hablar después de los 30 años de aquella Semana Santa tan especial y de bisagra para los argentinos. Pero como bonaerense que es usted y que conoce mucho la provincia, que gobernaron allá lejos y hace tiempo y que después pasaron tantos gobiernos, ¿qué ve en la provincia que tenemos siempre tantos problemas si no es en un lado, es en otro, inundación por aquí, inundación por allá, quejas, falta de obras, denuncias? Bueno, en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las provincias, este problema de las inundaciones tienen que encararse conjuntamente con la nación. Seguramente Aldo por ahí tiene más datos, no sé, pobre Aldo, que yo siempre me remito a él porque lo respeto mucho y cuando estamos presentes me remito a él. Hay una ley que creaba un fondo para atender este tipo de problemas, los problemas de las inundaciones. Y se destinaron gran parte de esos fondos a hacer obras vinculadas al agua, pero en las ciudades, con lo cual se sacrificó el problema grave de las inundaciones. Mire, tenemos que lograr, creo que lo decía Gloria, perdóname, Gloria. Después de operarme el corazón estoy perdiendo memoria. Por tal que no pierda ese corazón. Claro, Lo más importante. Gloria, si no hay un reclamo social fuerte, ahora, para que haya reclamo social fuerte tiene que haber conocimiento, conciencia, que se transforme después en demanda. Estas cosas nos cuestan muchísima plata, además de lo que nos cuesta en términos sociales. Lo que perdemos, ¿no? Lo que gastamos y le damos a la gente. ¿Y cuándo era malo para avanzar sustancialmente en estos tiempos, en estas cuestiones? Porque lógico, en este tipo de obras se puede avanzar cuando hay mucha plata, cuando el Estado recauda mucho. Hemos tenido unos años en los que el Estado recaudó muchísimo, ¿no? Porque el mundo fue muy favorable para la Argentina y cuando la economía crece también. Ahí hay que meter. Ahí hay que poner plata. Lamentablemente no se definieron las prioridades de la manera más ajustada para mí. Ya sigo, Ricardo. Graciela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Paulo. La verdad, quizás estoy deseando un país muy ideal y estoy saltando de lo real a lo ideal. Pero yo no quiero más políticos, funcionarios que se vayan a sus casas y dejen todo esto y que no les pase nada. Porque las cosas están planificadas. Porque de recién Aldo estaba diciendo, lo empezó Cafiero, lo siguió Duhalde, lo siguió Felipe Solá, y de repente Scioli lo detuvo. Digo Scioli porque era Scioli, podía haber sido otro, podía haber sido ahora María Eugenia, no me importa el color político. Ese funcionario que decidió parar una obra
que quizás ahora sea el desencadenante de todo lo que estamos viviendo, algo le tiene que pasar. La justicia lo tiene que llamar. No puede ir a su casa y decir, ay, sí, no pude, sí, no. No, solamente un terremoto agarra a un funcionario de manera sorpresiva. Y nosotros, gracias a Dios, hasta ahora, nunca tuvimos un terremoto. Exacto. Entonces, pero tenemos muchos problemas. Lo único, o un maremoto, Sí. es lo único que te dice, me sorprendió. Todo esto no te sorprende. Que no limpies, que no veas dónde se hacen los barrios privados, que no veas dónde se ponen los Sí, asentamientos. lo que dice Johnny, la falta de planificación, hacemos cualquier cosa. Pero Alejandro, teníamos un ministerio de planificación que nunca lo habíamos tenido antes con ese nombre. Ajá, hoy no hay. Sí, Alejandro. ¿Qué tal, Pablo? Bien. Mira, a mí me quedó algo... Estamos en una fecha especial, ¿no? Por un lado, atravesando lo que es el Pesaj, también la Pascua. Sí. Y cuando habló el intendente de Salto, yo me quedé pensando en eso que él dijo. Necesitamos agua, leche y pañales. Y pañales. Y realmente lo que están atravesando nuestros vecinos, hermanos, inundados, tendríamos que pensar, más allá de los reclamos que le hacemos a los políticos, a los dirigentes, al gobierno, no sé si se podría conseguir la dirección a la cual la audiencia puede enviarle agua, leche, Sí, pañales, ahora después vamos a poner como para que podamos un zócalo. ayudar. Sí. Me parece que lo que nosotros podamos hacer también es importante. Sí, igual yo creo, Alejandro, ahí lo estamos poniendo, porque en River están juntando a Todos ciertas lados, zonas del en campaña partido, en en todos todos lados. lados El está la pueblo, red solidaria, Paulo, está acá, tampoco hay la ladrones de por solidaridad medio. sobra, sí. país. Pero tiene razón, Diego, la Sobra, solidaridad sí. sobra, pero no tapemos la responsabilidad con la sí, solidaridad. totalmente. Porque si no es el país del No, colchón, del agua, y el colchón dura hasta la próxima inundación. Y tiene que durar muchos años, Es que lo no que se te viene inunde a diciendo cada Débora rato. Seco. Sí. Todo sirve. Obvio. No desdeñemos también la solidaridad. no, es nadie decir, sirve dice. la cuestión política, Todo. la cuestión del Estado y también esa solidaridad de cada uno. Obvio. Tratando de ayudar ahí donde haga falta. Pero el suplemento de lo importante que es la obra, que se ejecute, que no se robe, que la termine, no importa si es Vidal o no sé quién puede ser gobernador en el futuro, pero que se haga. Yo estoy cansado de la industria del colchón, de la lavandina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Los argentinos somos solidarios, pero yo estoy harto que cada 6 meses tengamos que poner Juancar, Red Solidaria, todos a River, todos a Boca. Es buenísimo que alguna vez lo dijo Débora, es cierto. Ahora se Cansa. subieron todos al Nos tren. subimos Estaba al- hablando nos de- subimos, ¿Sabes por qué, Débora? Ese día me dijeron que es insensible, que todos... ¿cómo te- Sí, No se ahora trata de nos subimos, sensibilidad. Se trata de entender que no podemos vivir todo el tiempo de la Argentina solidaria. Es buenísimo que los argentinos seamos solidarios, pero no podemos cada 6 meses estar con las direcciones. Sí. Vos antes decías que en la Argentina no baja nunca la cantidad de muertos por accidentes de tránsito por el tema de la obra pública. Hace 25 años que en Argentina el número de muertos por año es el mismo. Claro. No baja. En 2016 hubo 7.628 muertos por accidentes de tránsito. Tremendo. Un muerto por hora. Sí. Un muerto por hora. Hace 25 años, te repito, que la cifra oscila entre 7.000, 8.000, 7.500. Y mira otros países. España bajó 81%. Opa. Suecia bajó 63%, Holanda bajó 59%. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hay política de Estado de construcción de obra pública, de campañas viales, de campaña de concientización, se puede cambiar. Los otros países salieron de la industria de la solidaridad permanente. Sí. No digo que esté mal, digo que en algún momento hay que salir de Sí, esto. tiene que ir como, porque es invivible. como complemento. Vamos a entrar en otro tema, pero Toti, te quiero preguntar a vos, que sos una persona honesta y creíble, porque ahora hay una nueva discusión. ¿Hay obra pública o no? ¿Hay obra pública? Sí, hay obra pública. Se ve en las rutas, se ve adentro de las ciudades, hay. Creo que están empezando. La obra pública necesita tiempo, digo, ¿no? Porque tampoco podés hacer una obra en 2 o 3 meses muchas veces. Pero se nota, qué sé yo viajo todos los días por la Ruta 3 y estoy muy contento cuando veo a las 7 de la mañana... gente trabajando. Gente trabajando Claro. en los distintos puntos, mucha gente vestida con su ropa de trabajo y el Metrobús, por ejemplo, se va a terminar en tiempo y forma. 29 kilómetros. kilómetros de ruta. Impresionante. La matanza. Bueno, Cuando es la vas al obligación y interior hay que también, hacerlo. Hay. Muchos temas en la noche, estamos en vivo haciendo Intratables como todos los días, hoy Viernes Santo. Y hablando de Viernes Santo, nos vamos 30 años atrás. Aquella Semana Santa de 1987. Alfonsín, Cafiero, la democracia en juego y una democracia hoy que la vivimos con algunos problemas también.
compatriotas. ¡Felices Pascuas! A 30 años de un día que conmocionó al país, frente a una plaza llena de miedo y tensión por el levantamiento cara pintada que puso en jaque a la democracia, el discurso de Alfonsín trajo tranquilidad y pasó a formar parte de un capítulo importante de la historia argentina. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada. Yo no atenté contra la democracia y no hago ningún mea culpa y menos en público. Este grupo no es un grupo golpista. Fue la única solución que teníamos para llamar la atención del pueblo argentino. He tenido muy buena relación con Alfonsín. Eso es verdad. Es cierto que Alfonsín entendió perfectamente. Alfonsín padres. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Lo que le dije a Alfonsín cuando me preguntó. Sí. Una ley, le digo, de amnistía. Amnistía general. Hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Pasaron 30 años, Ricardo. Ahí tu padre. Hoy decía Jonathan en una editorial que hacía en la radio, y mucha gente lo sostiene, qué presidente nos perdimos, ¿no? Porque entramos en un montón de cosas y por supuesto que disfrutamos la vuelta a la democracia y los juicios a los asesinos de la Junta, pero no pudo terminar su mandato. ¿Qué pasó esa Semana Santa? Cuando Rico dice, se arreglaba con una amnistía, nada más y nada menos, ¿no? Nada más. Como si fuera poco, Sí. ¿no? A propósito de lo que dijiste, Pablo, ¿qué presidente nos perdimos? Lo mismo le dijo Alfonsín a Cafiero. Mirá. Cuando le hicieron un homenaje a mi padre, ya estaba enfermo en La Plata, sí, en el Coliseo, en el teatro, uno de los oradores fue Antonio Cafiero, de quien me hice amigo los últimos 3 años. Ah, mira. Fui a la casa, me invitó, salíamos a comer juntos, yo realmente una admiración, un hombre de una gran cultura, además me invitó cuando fue designado honoris causa en la Facultad de Derecho, me hizo hablar, bueno, y la lealtad democrática, la lealtad republicana de Antonio y con él el justicialismo. Y de Antonio no solamente frente a la amenaza militar, porque la amenaza para la estabilidad institucional no solamente provenía del poder militar, provenía de la crisis, que era muy grande. Esas sí que eran crisis, Duras. eran herencias. 13 paros, una herencia pero brutal, te digo, los militares calientes, ¿no? Te digo, una inflación del 600% anual, heredamos, una tasa de interés en el mundo del 15% anual, 250 millones de dólares de reserva, un déficit de 16 puntos del PBI, esas eran herencias. Bueno, y don Antonio, todo el justicialismo, pero yo tengo que agradecer a don Antonio, en esos momentos jugó, y si no hubiera sido, por eso no sé qué pasaba en la Argentina. No sé qué pasaba con ese alzamiento. Todos creíamos, de acuerdo a lo que la experiencia histórica, que esa era una intentona, que era un golpe más. De golpe, claro. Golpe más, claro. que producía un golpe más. La mayoría de los argentinos y afuera en el mundo. Yo hablé, aunque a mí no me conocían, porque acompañaba a mi padre con muchos intelectuales que venían. Y como a mí me gustaba conocerlos, mi padre me invitaba. Y todos creían que, bueno, duraría 2 años, 2 años este gobierno. Como mucho. Y después volverían los golpes militares, que era una transición más. ¿Cómo, Y fue el pueblo que ¿cómo no. lo vivió tu padre, Ricardo? Te tuteo porque nos tuteamos Sí, y te sí, tengo sí, mucho aprecio y sí. cariño Sí, y me Pablo. parece raro. ¿Cómo lo vivió tu padre? Después vamos a hablar también de ese rol de Cafiero, vamos a hablar de justicialismo. Carlos era una de las voces de la televisión de aquel momento. Me acuerdo, Carlos. El rol Mónica, que con cumplió Central, con Mónica Gutiérrez. Central. El rol que cumplió Cafiero, el sindicalismo que le metió 13 paros a Alfonsín, todo un país unido. Y hoy vemos casi que esto es impracticable, ¿no? Porque ni siquiera logramos que Cristina le dé el bastón y la banda a Macri, o armamos plazas el 24 de marzo que son muy confusas. ¿Cómo vivió tu padre aquellos momentos de tanta tensión? Eran amenazas graves, distintas. Allí, nosotros, mira, Paulo, lo que más puso en riesgo la posibilidad de consolidar la democracia fue al mismo tiempo lo que más hizo por consolidar la democracia, el juicio a la Junta. Nos permitió conocer que nada hay más perverso, intrínsecamente más perverso y más cruel que una dictadura. Porque, sin perjuicio de que yo también tengo buena relación con Aldo Rico, yo no tengo ningún rencor, gracias a Dios esas cosas no siento yo. Y puedo entender sus reclamos, pero que lo hagan sin armas.
Claro. ¿No podían hacer ese reclamo sin armas? ¿O acaso nosotros cuando vamos a hacer un reclamo a la plaza nos armamos para hacer los reclamos? Mucho menos un soldado. Bueno, y se han incorporado a la democracia, pero no, siguen diciendo que fue correcto y que volverían a hacer eso. A hacer lo mismo. Eso es un error. Bueno, después, y me preocupa que hayan desfilado en 9 de julio, ¿no? Porque ¿qué dicen los chicos? Rico. No él personalmente, sino lo que representa el movimiento Cara Pintada, los chicos que estudian en la escuela y que leen esas cosas y después ven que el 9 de julio, bueno, y me preocupa que... Esto a propósito del la Bicentenario. conducción. El Libertador. Esto es el la Libertador, en que el desfile desfiló que en volvió, el que estaba Rico y esta gente. Tiene que quedar bien claro que esto es un hecho que la sociedad repudió en su momento, ¿no? ¿Cómo lo vivía tu padre? Porque en el momento, hay 2 momentos de la plaza, cuando le pide a los argentinos que se queden y él va directamente donde era Campo de Mayo esto, ¿no? Él se va a Campo de Mayo y después regresa y está la frase, váyanse a casa en paz, la casa está en orden, felices Pascuas. Y claro que se puso en orden. Mirá lo que podía pasar. Yo te cuento después lo que me dijo cuando volvió. Nosotros seguíamos todo desde Olivos. Nos manejábamos y hablábamos con los funcionarios, con él creo que no. Él dejó Casa de Gobierno y se fue. Él dejó Casa de Gobierno y se fue, pero nosotros digamos cómo viene, se rinden, no se rinden. Había las gestiones que había hecho el ministro de Defensa, las gestiones que había hecho el brigadier Crespo, que yo no me acuerdo quiénes eran, no habían dado resultados. Entonces en un momento algunos decían que vaya la gente. Él dijo de ninguna manera y tampoco quería acelerar la represión. Claro. Por eso te cuento después lo que nos dijo cuando llegó. Sí. Entonces decide en un momento ir. Yo le pregunto a los que estaban allí, sí, bueno, y me decían, le decían que no fuera, porque nadie sabía que podía ocurrir. ¿Quiénes eran? No sabíamos nosotros quiénes eran estos señores. Claro. Seguramente en el ejército te dirían, son fulano, y muy bien jugaron Río Sereñú, y muy bien Crespo, y muy bien Alais. Hicieron lo que había que hacer para tratar de ir minando la resistencia de los amotinados y poder resolver la cuestión en paz. Y bueno, y dijo Felices Pascua y lo criticaban. ¿Y qué podía haber pasado? Una represión en la que hubiera muerto muchísima gente, asesinaban al presidente, secuestraban al presidente, daban un golpe de Estado. Y no era para celebrar la forma en la que la cuestión había terminado. Bueno, la gente lo sintió así porque fue impresionante. Carlos, me puedes apoyar, ¿no? Las plazas, el país todo en la calle, una emoción, pero a En raudar. todas las plazas del país. En todos lados. Todas. Con los Pues chicos. digo, fue la gente. Claro. Yo me reconcilié con la sociedad. Porque yo estaba enojado con la sociedad. ¿Por qué? Y no es que me reconcilié porque ganó el radicalismo, porque todos sabíamos lo que había ocurrido en los 70, en la dictadura. Todos tenían un amigo que había desaparecido, o el amigo de un amigo, o era amigo de una persona que tenía un tío. Un vecino, Todos. alguien. Y yo me acuerdo que discutía, como cualquier hijo de vecino, discutía con mucha gente. Y bueno, fuimos excesivamente tolerantes con lo que nos ocurrió. Y pero el juicio a la Junta, que hubiera sido imposible sin la sociedad no acompañaba, no es obra de un presidente, ni es obra de un partido, y que nadie se vista con esas ropas. No lo van a escuchar una sola vez a Alfonsín decir, nosotros los pusimos presos. Fue la sociedad en su conjunto. Pero había que llevarlo, porque te podían pedir, pero era un momento muy difícil. Que la sociedad no quería hacerlo. Y somos un ejemplo en el mundo. No tenemos muchas cosas para enorgullecernos los argentinos. Bueno, esta es una de las que tenemos. Ricardo, te quiero preguntar por Antonio Cafiero, el justicialismo, porque es todo el justicialismo. Antonio estaba al lado de Alfonsín y era una imagen hoy casi impensada, ¿no? De unirnos en algo, porque estamos pensando en la elección la próxima y el 2019, y mirá si yo aparezco y te beneficio a vos en algo. ¿Cómo fue ese momento? Porque apareció el justicialismo pegado al radicalismo, ya no eran los momentos de gloria, no era el 83 de ustedes, estaba el sindicalismo, estaban todos unidos porque estaba en juego un sistema. Y los derechos humanos. Si había un golpe, que empezaban de vuelta las persecuciones, qué sé yo qué podía pasar, qué podía ocurrir. Porque los que estaban siendo juzgados no querían que los juzgáramos, y estaban en los cuarteles todavía. Sí. Tanto que cuando los citaba la justicia no iban.
Claro. Ahí se desata justamente por Ahí eso. se desata así con Barreiro. El nabo Barreiro, que se refugia ahí en el tercer cuerpo de ejército, se resiste y bueno, ahí es donde después Rico baja a la escuela de infantería. A defenderlo a Barreiro. Claro. ¿Y Antonio cómo llega ahí? Bueno, Antonio fue muy solidario, muy leal. Eso es lo que necesitamos, lealtad democrática, lealtad republicana, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Antonio, que comprendió lo que estaba en juego en la Argentina, Claro. que era lo que podía pasar, lo comprendió clarísimo. Sí. Y puso a todo el justicialismo Sí. detrás del acompañamiento a la democracia, no a un presidente. Claro, a la democracia. Él competía Claro. con el partido y tenía muchas críticas y las hacía. Y mi padre le dijo una vez, creo que no terminé de contarlo, el presidente que se perdió la Argentina por habernos acompañado. Exacto. Se lo dijo en un discurso. Porque Antonio va a la interna después con Menem y gana. Claro, ¿Y por qué? Porque Antonio pagó los costos de acompañar verdad. a un gobierno Claro. que tenía muchas dificultades económicas y él lo acompañó porque acompañaba a la democracia. Además. Mirá. Por eso a toda la familia le mando un abrazo grande, a Juanpi, a todos los chicos, los nietos los conozco también. Un familión, un familión. Familia. Carlos, ¿cómo se vivía en esos momentos? Porque vos eras la voz de un noticiero público, de la televisión pública. Sí, bueno, junto, insisto, porque éramos un equipo en serio. De Sí, cronistas, vos, Mónica. A Mónica, Cecilia Aratro, Horacio Formi. Perdón. Mirá, hay dos cosas que yo enlazaría con lo que decía Ricardo, ¿no? Era un final incierto. Sí. Cuando nos sentamos ahí, abrimos la transmisión, no sé qué se había suspendido en Canal 7, y empezamos una continua transmisión por 4 días. El final era abierto. 4 días, claro. 4 días, en total habremos dormido 6 horas, Mónica y yo alternándonos. El final incierto, esto no es menor, no es banal lo que ocurría. Hay muchos que subestiman, no, que era Rico, decía, una cosa gremial. Estas cuestiones, ¿sí? No se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y yo te aseguro, y coincido, y releía las memorias de mi querido Raúl, que usted, Ricardo, sabe que yo, más allá de que me cargaba y sabía perfectamente de la visión política y del peronismo, teníamos una relación democrática. Y yo releí hace pocos días, por una cosa que hicimos ahí en el canal Encuentro, y textualmente Raúl reconoce que estuvimos en el borde de una guerra civil. Mirá. En ese momento. Porque vos sabés lo que podía ocurrir. Ahí la multitud, donde había cruces cada vez más violentos, los tipos con la bayoneta calada, pintada la... No sabés, porque además se mezcla otro, pone, rompe. Me gustó la frase. Uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Paulo. El doctor Piotti también fue muy importante. Sí. Ya estoy con vos, Aldo, que lo viviste también. Johnny, Lo que dice el Carlitos. doctor Piotti estuvo también ahí. Sí, el doctor Piotti. Era fiscal. Fue todo el país. Fue Piotti, fue el periodismo con Carlos Campolongo y Mónica Gutiérrez, fue Cafiero, fue la CGT, que en ese momento también llamó a movilizar a pesar de los estaba paros. Ubaldini en el balcón Por eso digo, a pesar de los paros de Ubaldini, fue la CGT. Pero lo que digo es nunca más subestimemos cuando se pone en riesgo el mandato constitucional, ni cuando le pasó a Alfonsín, ni cuando todavía hay algunos imbéciles que, para llevarlo un poco a la actualidad, todavía algunos imbéciles de poca monta insisten con esta idea de que los gobiernos tienen que terminar antes de tiempo. Nunca más, nunca más. Digo, si algo nos dejó Alfonsín, y yo creo, permitime, Ricardo, Paulo, citar algo que dice siempre Santiago. La figura de Raúl Alfonsín cada vez se agranda más en la Argentina, porque de verdad ahí había que tener huevos para hacer lo que hizo, primero con el juicio de las juntas y después con esto, porque el partido militar era una opción de poder. Había 400.000 agentes en la corporación militar. De verdad, como bien dijo Ricardo, estaba la posibilidad de un nuevo golpe militar en la Argentina. Por eso digo, ¿qué presidente nos perdimos? De verdad, esto lo decíamos. Me gustó, me quedé con tu frase, te escuché en la radio. Nos lo perdimos ese presidente, porque si bien hizo una gestión que no terminó, todos creo que íntimamente pensamos que no lo dejaron terminar, Alfonsín. Aldo, ¿cómo lo viviste? Porque hoy parece, a mí sabes que me da envidia, porque más allá del conflicto tremendo que vivíamos, yo veo ese balcón y digo, che, Ubaldini le metió 13 paros, estaba ahí. Cafiero y el justicialismo estaba ahí. Teníamos una mentalidad mucho más sana. Del otro Hoy es lado de la una vereda. cosa imposible. Mira, yo tenía 37 años. Se produjo este hecho.
era secretario de Economía de la Municipalidad de Moreno, que era un intendente peronista, el gobernador era radical, el presidente radical. Y me acuerdo, ese sábado a la mañana, Cafiero llamó a todos los intendentes del Gran Buenos Aires y gobernadores del interior en la calle Belgrano y Tacuarí, me acuerdo como si fuera hoy. Hicimos una reunión de más de 300 personas. Ajá. Y todos unánimemente dijimos, movilicemos para defender a don Raúl. Claro. Esa fue la decisión. Que eran plazas y plazas. Yo me fui a Moreno con el intendente y voy a hacer un chiste del momento. Sí, con choripanes y micros trajimos a más de 10.000 personas. Y me acuerdo, no hubo choripanes, pero es un chiste. Pero hubo que traer... es un chiste para darle un poco de humor a la cosa. Exacto. Y sí, me acuerdo que hacía mucho calor y el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno trajo como 3 camiones con agua potable y le daba agua a la gente. Ajá. ¿No? Y nos abrazábamos con radicales, independientes, cantamos el himno. Y yo estaba ahí abajo del palco. Haciendo el aguante, claro. Sí, haciendo el aguante con los compañeros de Moreno, de Lanús, muchos radicales, muchos independientes. Y yo después ya como corhorario tuve el orgullo, lo conocí mucho a Cafiero, porque yo aparte trabajaba con el doctor Cafiero profesionalmente. Y fui miembro de su gabinete, de su gobierno. Después perdimos con Menem, pero bueno, eso es otra historia. Pero estábamos ahí con Carlitos Jampolongo. Pero yo sí me acuerdo del don Raúl del 2002, que es donde lo conozco persona a persona. Vos tenías 37, nosotros teníamos todos hace 30, 20 y pico de años, Claro. pero había un sentimiento, Carlos, vos estabas metido ahí, Débora, diferente, ¿no? Se pensaba por Argentina, se pensaba por la democracia, que era un valor que estaba por arriba, que el radicalismo le había ganado al justicialismo. Había un clima impensado para estos tiempos donde escuchamos, como dice Jonathan, algunos que hablan de enfrentamientos civiles, que hablan de la posibilidad de terminar un gobierno, nos guste o no nos guste. Bueno, recién Difícil, lo decía Alfonsín en relación con los valores democráticos e institucionales. Y usted prometió recién que iba a contar qué le dijo su padre cuando llegó, mientras claro. esperaban Cuando en volví. Olivos, y quedó inconclusa esa anécdota que usted iba a relatar, que un poco pintaba, dijo usted, el espíritu del momento, ¿no? Dijo que ustedes lo esperaban en Olivos y que cuando él llega les dice algo, en la intimidad familiar, digamos. Y quiero agradecerle también al doctor Dualde. Ajá. También, porque hubo momentos graves. Sí. A veces mi padre nos decía a los hijos, yo no sabía cuándo, si al día siguiente me levantaba presidente o me levantaba prisionero. No, hubo momentos muy difíciles. Qué jorobado era, ¿eh? Muchas advertencias y se frustraron cosas por denuncias de dirigentes de la oposición, entre otras del doctor Dualde. Pero digo, él llega como a las 6, 7 de la tarde, yo no me acuerdo mucho, hace 30 años, ¿no? Más o menos. Y nos dijo, ahí estábamos en huéspedes nosotros, hay 2 casas en Olivo, la casa presidencial y una de huéspedes. Y dijo, yo me acuerdo que dijo, si se imaginan, chicos, lo que hubiera sido, no hay sangre, pudimos resolver sin sangre, 50 cajones de un lado, 50 cajones del otro, tuviera generado un problema, una herida a la democracia que no sé cómo lo hubiéramos podido resolver, gracias a Dios. Y a Rico le agradezco yo también, yo no tengo rencores con él, le agradezco que es un hombre de palabra, porque hubo una acción psicológica después. Decían que se había pactado. Y Rico dijo, no pactamos nada. Claro. Nosotros le pedimos esto. Incluso hoy lo dice, no nos dieron. Por eso criticaban el tema de Felices Pascua, la casa está en orden, decían que habían pactado. Las perdices Gloria, habíamos dicho. ¿cómo lo viviste vos? Yo lo viví ahí en la plaza. Ahí en la plaza Una también. zozobra tremenda, yo estaba en Radio Espléndida en aquella época, los sábados a la mañana, pero realmente La gente, ¿qué hizo? era un Cuando peligro Raúl inminente. cuando Raúl va al cuartel, se queda la gente en la plaza esperando. Claro, sí, Ah. sí, Eso es inminente. Increíble. Sí, nos Yo te quedamos cuento ahí. algo de que Cafiero siempre me dijo, yo le pregunté, ¿qué pasó ese día? No había grupo de WhatsApp. Ese domingo de Pascua, ¿qué pasó, Antonio? Contame la verdad. La verdad es que no hubo ningún acuerdo previo ni negociación. Salió como salió, Gloria. Ricardo se sentó, Raúl se sentó en el sillón conmigo, estuvimos charlando y decidimos que él fuera a Campo de Mayo a hablar con Aldo Rico. Pero yo te quería leer la frase de Alfonsín, que no es "la casa está en orden". Ese es el cierre del discurso, ¿no? No es el cierre, el cierre es... así es. Y terminó literalmente de esta manera.
y termino yo, Sí. literalmente de esta manera, para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a la Plaza de Mayo que vuelva a sus casas a besar a sus hijos y a celebrar las Pascuas en paz en la Argentina. Cuando dijo todo eso, uno se quedó medio helado, Claro. porque pensó, ¿qué pasó? Claro. No estaba claro qué había ¿Se hablado. habían Donato pactado o no Arnaldo. habían pactado? Claudio, ¿qué imagen la plaza? Porque la Plaza de Mayo es el corazón, pero había muchas plazas. Esperar que se vaya el presidente sin saber qué podía pasar, porque como dice Ricardo, estaban armados, estábamos ante un grupo de gente muy particular, volver y esperar el resultado de la boca del presidente, ¿no? Absoluta incertidumbre, es difícil reconstruir. Está bueno que hagamos esto porque fueron 30 años, hay mucha gente ya que no estaba o que no lo recuerda o que lo recuerda cambiado con la frase esa, la casa está en orden, vamos a casa, no fue así. Y déjame hacerte un comentario personal y una reflexión más general. El comentario personal es algo que hasta a mí me impresionó por parte de mi mujer, cuyo padre era funcionario del doctor Alfonsín, y me contó que la incertidumbre era tan grande que a los funcionarios, hasta subsecretarios, se los reunió en un lugar, por ahí Ricardo lo sabe, por ahí no le tocó vivirlo, y se dijo, bueno, si pasa algo, para que no haya sangre, nos tenemos que ir todo el país, y empezaron a repartir pasaportes de distintos países, y a la familia de mi mujer le había tocado en la Unión Soviética, que podía ser el lugar donde terminaran, sí, pero era por una Si cosa eso no de, funcionaba. si esto sale mal, nos vamos calladitos, porque acá no puede haber sangre, o no era como el concepto que había. Y la reflexión general, que me parece que también es para hacer 30 años después, en Semana Santa del 87 se termina la primavera alfonsinista. Sí. Se termina un periodo maravilloso que duró 3 años, que fue el donde nos creíamos que todo era posible, cuando se acabó la represión, se acabó, vino el destape hasta en las revistas, la cultura era una fiesta, y de golpe esa sonada militar fue la conciencia de que todavía el peligro estaba ahí, de que teníamos que madurar, que la democracia necesitaba del hombro de todos nosotros, de la presencia de todas las fuerzas políticas, porque así como estaba el doctor Cafiero, Carlitos y algunos más en la plaza o en el balcón, había otro sector del peronismo, ligado a Montoneros, por ejemplo, que estaba con los Carapintadas. Esa historia todavía algunos la saben muy bien, o sea que no era tan fácil. No era, tan fácil. No era la unidad 100%. Pablo. Ricardo, ¿y hoy cómo lo ves después de haber vivido todo eso? Porque yo insisto, nos cuesta unirnos en cosas simples.